Y hoy vamos a concluir esta serie de los mensajes del Señor a las iglesias del Apocalipsis. No sé a usted cómo le habrá ido, pero yo he sido muy bendecido preparando esto, estudiándolo, en compañía de ese cuerpo pastoral al cual saludo y bendigo. Gracias. Y en esta noche nos acompañará para desarrollar este tema de la última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Laodicea, el pastor Giovanni Castañeda. Es el pastor de nuestra linda iglesia allí en Garagoa. A mi juicio es el primer misionero que hemos tenido, porque siendo un citadino completo, pues se fue a esta cultura del Valle de Tenza, completamente otra, completamente distinta, y se dio a la tarea y lo ha hecho muy bien. Le felicitamos de fortalecer la iglesia de la capilla que habíamos empezado, pero estaba muy débil. Él le dio consistencia y de allí pudo pasar a Garagoa a plantar una nueva iglesia. Y en el corazón de él, igual que en el de su servidor, está esa zona linda del Valle de Tenza que hemos recorrido: Chibor, Somondoco, Almeida, Macanal, Guayatá, Guateque, Tenza, Sutatenza, etcétera, etcétera. Pastor Giovanni, buenas noches. Pastor Alfonso, buenas noches. Gracias por ese saludo tan especial. Y sí, aquí estamos listos para compartir la siempre bendita y hermosa palabra de Dios. Así es, Giovanni. Hoy quiero empezar con un chiste. Sé que a algunos les gustan mis chistes, a otros no tanto, pero me voy a arriesgar. Sucede que había un pastor que tenía la mala costumbre, porque es una mala costumbre, de hablar mal de la gente. Ese pastor hablaba mal y cuando empezaba a predicar hablaba mal, criticaba. Y un día Dios trató su corazón y él públicamente le dijo a la iglesia: hermanos, hoy quiero hacer un compromiso. A partir de ahora no voy a hablar mal de nadie. Y el compromiso que él hizo lo conoció el pueblo. Y pues empezaron a colocarle trampas al pastor, le llevaban especie de rumores y de chismes, a ver si el pastor soltaba la lengua hablando mal de la gente, y no lo hacía. Pasaron los meses y los meses. Oiga, el pastor cumplió su palabra, la iglesia feliz, pero no faltan los enemigos del evangelio, y hubo unos que dijeron: tenemos que hacer caer a ese pastor. Tiene que decir algo malo de alguien. Y pues, dicho y hecho, se presentó la oportunidad. En ese pueblo había un hombre terrible, perverso, muy malo, un hombre terriblemente malo. Y ese hombre era un atracador, violador, era de lo más malo, y lo mataron. Y el hombre quedó allá en el piso tirado. Y entonces los enemigos del pastor le dijeron: pastor, le queremos pedir el favor de que haga el funeral de este hombre. Y aquí está el hermano era otro malo. Y dijo: pero ya sabe el compromiso que tiene. Y el pastor dijo: bueno, y no hay más quien lo haga. No, tiene que hacerlo usted. Pues era una trampa. Y el pastor pues le tocó aceptar para evitarse problemas. Llegó el día del funeral. Y el pastor empezó a decir: ¿qué hago? Si yo digo que este fue un buen hombre, pues voy a mentir. Y eso es terrible. Yo hice un compromiso. ¿Qué hago? Y para colmo de males, este hombre lo habían matado tan feo que quedó ahí en el cajón con la boca abierta. Y no le podían cerrar la boca. Y entonces el pastor ahí en plena ceremonia, los enemigos: a ver, tiene que hablar algo malo. El pastor dijo: bueno, amigos, hermanos, estamos aquí para despedir a este hombre que... Y no hallaba qué decir y miraba el cajón. Y de repente, mirando el cajón, dijo que a pesar de lo que ustedes piensen, tenía una bonita dentadura.
Y les he contado ese chiste, malo por supuesto, algunos dirán que está muy malo. Porque de la iglesia que vamos a hablar hoy, oiga, parece que no hay nada bueno que decir de esa iglesia. Y es la iglesia de Laodicea. ¿Qué te parece, Giovanni, si empezamos leyendo este texto allí en Apocalipsis 3? Claro que sí, mi pastor. Usted también tiene una bonita dentadura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así la bendita palabra de Dios. Apocalipsis 3, 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué tremenda palabra, ni frío ni caliente. La palabra Laodicea, para ir entrando un poco en materia, significa gobierno del pueblo. Y es bueno recordar o entender, aprender algunas cosas de esta ciudad. Laodicea era, según los historiadores, era una de las ciudades más ricas y prósperas del mundo antiguo. Era un centro bancario, allí había comercio, se movía la plata, tenía una fuerte industria textil, tenía los mejores hospitales de su tiempo, era un baluarte de la cultura y de la literatura griega. En semejante metrópoli está la iglesia más pobre al criterio de Jesús y más criticada. Giovanni, es una iglesia de la cual el Señor no dice nada bueno, ni siquiera les dice que tienen una bonita dentadura. No les dice absolutamente nada. Así que, Giovanni, vamos a entrar en esta iglesia, no con arrogancia, sino con humildad, para que nosotros todos seamos capaces de descubrir los errores de esta iglesia, los errores que jamás se deben repetir ni en nuestra vida ni en nuestra iglesia. Giovanni, ¿cómo se presenta el Señor Jesús
a esta iglesia? Bueno, mi paz, yo le propongo, mi paz, si hacemos una pregunta en el chat sobre qué haría usted con una iglesia que no tiene nada bueno. Buena Quiero pregunta. quiero motivar a todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales para que respondan esta pregunta. ¿Qué haría usted con una iglesia que no tiene nada bueno? Si usted fuera Dios, si usted fuera Jesús, ¿qué haría con esta iglesia? Porque sabiendo que esta iglesia no tiene nada bueno, ¿cómo se presenta Jesús? Y respondiendo a su pregunta, mi pastor, lo primero que este texto dice es que Jesús se presenta como el Amén. Este es el único lugar en las Escrituras donde la palabra Amén se usa con nombre propio, como nombre propio, y es el nombre de Cristo. Amén significa así es. Y cuando Jesús se presenta a sí mismo como el Amén, Él está diciendo, yo soy la última palabra, soy el principio y el fin. Todo lo que hay en este mundo tiene que pasar por mi aprobación. Es decir, cuando Jesús dice que Él es el Amén, está hablando de que Él es la máxima autoridad, porque Cristo es la verdad. La iglesia de la Odisea decía tener la verdad, pero Cristo les está diciendo no, yo soy la verdad. Sus centros filosóficos, su capacidad de tener unas estructuras tremendas de academia en ese primer siglo, no tienen la verdad la tiene Jesús. Pero Él no solamente se presenta como el Amén, Él también dice que es el testigo fiel y verdadero. ¿Y cómo podríamos interpretar esto, mi pastor Alfonso? Cuando Jesús dice que Él es el testigo fiel y verdadero, lo que está diciendo es que en Él, en Cristo, se hace plena totalmente la revelación de Dios. No hay nadie más, solo en Él. No podemos conocer al Padre por otro camino. Es un error pretender que hay muchos caminos para llegar a Dios. En medio de esta sociedad posmoderna donde se nos quiere decir, no, todos los caminos sirven. No, Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. Jesús le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios mismo, es Dios encarnado. Por eso Él es el testigo fiel y todo lo que Él va a decir de esta iglesia de la Odisea es así. No ponga en duda nada porque Él es el testigo fiel, Él sabe. Y esto es tenaz, esto es curioso, porque Jesús es el testigo fiel y verdadero también de nuestra iglesia. Él sabe quién se está conectando con nosotros, quién es fiel y quién no es fiel. Quién coloca el programa pero sigue en otro cuento. Él es el testigo, Él nos está viendo. Y Giovanni, también Jesús se presenta como el principio de toda la creación. ¿Significará esto en la teología de los testigos de Jehová y de otras sectas? ¿Será que Jesús fue el primer ser creado? ¿Será eso lo que significa? También era la interpretación de los arrianos en esa época, pero también es la interpretación de mormones y la iglesia de los testigos de Jehová que cogen estos textos y los malinterpretan. Cuando uno lee la Reina Valera y cuando lee otras versiones, no da a entender para nada que Jesús es la primera criatura creada por Dios, como lo dicen estas personas. No, lo que dice el texto es que Jesús es la fuente de creación. Esta expresión no está realzando que Cristo haya sido creado, sino que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es por eso que nosotros tenemos que mirar este texto bien, porque en Jesús no fue creado, Él es Dios, siempre ha sido Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y por eso, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que es la ciudad vecina de la Odisea,
Pablo ya les había dicho a los de la Odisea que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Así que en este texto lo que se está reafirmando es el poderío de Jesús. Jesús no es la primera criatura, sino el origen de la creación. Y es por eso que al presentarse como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, lo que Jesús está diciendo es: yo soy la autoridad máxima en esta iglesia que no tiene nada bueno. Aunque nuestra iglesia, la Gran Comisión, realmente es una iglesia buena. Me dice aquí David Murillo por el Facebook, respondiendo a esta pregunta de qué haríamos con una iglesia que no tiene nada bueno, él dice: debemos amarla. Bueno, es la respuesta de una iglesia que ha aprendido a amar aún a los que no tienen nada para ser amados. Así es, y para aquellos que toman nota, el tema que hoy estamos tratando es el peligro de la indiferencia. Porque sin lugar a dudas, esta es una iglesia que es una iglesia terriblemente indiferente. Y el primer punto que estamos tocando muestra el poder del autor, el poder del que escribe esta carta, realmente el poder del Señor de la iglesia. Así que el Señor de la iglesia, no solo de la Odisea, sino de nuestra iglesia, el poder radica en que Él es el amén, el testigo fiel y es el creador, es el principio. Todo fue creado por Él y para Él. Pero esto nos va a llevar a un segundo punto de esta enseñanza, y es el peligro de la indiferencia, justamente, que es el título de esta enseñanza. Porque como ya dijimos, a esta iglesia Jesús no le dice como a otras: oye, chévere esto, lindo aquello. No, a esta iglesia Jesús le entra de una vez diciendo que realmente no hay nada bueno en ella. Y yo quiero invitar también a que los hermanos que están conectados por el Facebook, por YouTube, tratemos de responder esta pregunta. Como cristiano, ¿podría yo caer en la indiferencia? ¿De qué manera? ¿Qué cosas pueden llevar a un cristiano a caer en la indiferencia? Una pregunta muy personal. Ya no es qué haría el vecino, no, usted. Sea honesto. Como cristiano, ¿qué le podría llevar a ser indiferente? Y el Señor a esta iglesia de la Odisea le muestra su autoridad para condenar a la Odisea por su pecado de indiferencia, o si queremos, por una obediencia a medias. Y alguien dijo ahí que una obediencia a medias es una desobediencia total. A los indecisos, a los que no son ni fríos ni calientes, sino tibios. El texto dice que el Señor los va a vomitar de la boca, y yo creo que para mí personalmente no hay nada más que me produzca asco que el vómito, que alguien se vomite. La iglesia de la Odisea era una iglesia que al Señor le daba náusea. El Señor como que la veía y decía: uy, me voy a vomitar. Así que vamos a mencionar, Giovanni, por lo menos 5 peligros. Peligros de la indiferencia que amenazaron no solo a la Odisea, sino que si no nos ponemos pilas, en esta época de pandemia, amenazan fuertemente a nuestra iglesia, la Gran Comisión, y que Dios la guarde. ¿Cuál sería ese primer peligro del que debemos cuidarnos, Giovanni? Bueno, mi paz, pues es complicado cuando Jesús expresa que vomitaría a esta iglesia de su boca, porque está haciendo claramente alusión a una expresión en el Antiguo Testamento cuando Dios dice que a esos pueblos a los que la nación de Israel conquistaría, Él los vomitó. Es decir, esta iglesia está en peligro
de ser rechazada totalmente por Jesús. Y creo que una de las cosas que hacen de las iglesias una iglesia indiferente es desentenderse de la comunidad. Cuando uno mira el texto, mi pastor, uno encuentra que esta iglesia dice, soy rica, me he hecho rica, porque por la posición que tenía esta ciudad de Laodicea, donde se encontraba el cruce de dos caminos que conducían a Roma, pues era una ciudad tan próspera que unos 100 años antes de lo que está escribiendo aquí el profeta o el apóstol Juan, esta iglesia había sufrido un terremoto, perdón, esta ciudad había sufrido un terremoto y la reconstruyeron los mismos ciudadanos sin ayuda del imperio. Tenían tanta plata, tanto poder, que fue la única ciudad que en ese terremoto se reconstruyó sola. Y parece ser que esa misma actitud de arrogancia, de altivez, la heredó la iglesia de Laodicea y se desentendió de la comunidad, porque ese es un peligro terrible. Es decir, esta iglesia decía, yo estoy bien, no tengo hambre, no tengo necesidad, tan chévere. Me importan los que están sufriendo, me importan los que están pasando mal. Y yo creo, mi pastor, que en este tiempo de cuarentena, de aislamiento social, uno puede encontrar algunos cristianos que tienen esa misma actitud de indiferencia. Yo estoy sano. A mí qué me importa los que están por allá en un hospital sufriendo de COVID. Yo tengo trabajo en la casa. Pues a mí qué me importa aquellos que tienen que salir a trabajar. Bendito sea Dios que yo tengo trabajo en la casa y no les importa. Y a mí me eriza la piel aquellos creyentes que tienen recursos, que tienen trabajo, pero no donan, no aportan, no dan recursos para los hermanos que están necesitados. Esa es la iglesia que Dios vomitaría de su boca. Así es, Giovanni. Y esta iglesia, indudablemente, era una iglesia rica. Era una iglesia muy próspera. Era una iglesia muy bendecida, pero muy egocéntrica. No le importaba nada. Giovanni dice que a él le dice, a mí me saca la piedra gente así. Gente que cree que la plata es para acumularla, para amontonarla. ¿Para qué? Dios a uno les da más para poder suplir la necesidad de otros. También yo encuentro aquí otro peligro, Giovanni, y es el peligro de desestimar a la gente nueva. Cuando uno lee el texto, eso está implícito ahí. Indudablemente, esta era una iglesia tremendamente cerrada. Era una iglesia tipo club social, un club privado donde, por decirlo así, el diezmo es como mi cuota para el club y lo que quiero es que mi pastor me atienda bien y que me cuide y que me llame y que me pastoree, pero no hacen absolutamente nada para traspasar esas barreras y evangelizar a otros. O sea que es muy fácil que en este tiempo cristianos vayan cayendo en la indiferencia. No, ahora mucho mejor. Prendo el televisor, coloco en mi Smart TV el YouTube y allá que me hablen del culto y mientras me estoy comiendo la cena o haciendo cosas. Es un terrible riesgo. Este tiempo, como veíamos hace 8 días, es una puerta abierta para poder ganar a otros para Cristo. ¿Qué sería otro peligro, Giovanni? Bueno, mi pastor, mira, esta iglesia no solamente desestimaba a la gente nueva, como su merced lo acaba de mencionar, sino que se despreocupó del servicio cristiano. Porque mire, muchos de esa iglesia, ricos, pero muy ricos, estaban acostumbrados a ser servidos, pero no a servir. Y por eso cuando Jesús mira a esta iglesia, dice, es que no le encuentro nada bueno, porque son cristianos, pero no son como yo. Porque yo que siendo Dios vine a este mundo a servir, a dar mi vida, ¿cómo es que estos se creen de un estrato tan alto que no son capaces de servir a sus semejantes? Despreocuparse por el servicio cristiano hace de nosotros una iglesia tibia, una iglesia indiferente. Ahí en la Odisea
Ellos eran tan acomodados que ellos tenían un canal que le llevaba agua caliente, agua termal caliente donde ellos se bañaban. Pero a veces en las inundaciones, en las crecientes, se revolvía el agua caliente con el agua fresca y esa agua no servía ni para consumo humano ni para bañarse. Y así muchos cristianos que no sirven para nada, porque no quieren servir, no quieren colaborar. Entonces en este tiempo de pandemia se relajaron y dijeron, ay, qué rico, que allá el pastor se friegue preparando ese culto, que allá el pobre Samuel llegue a ver cómo es para cuadrar las cámaras y el sonido. Yo aquí la estoy pasando chévere. No, mis amados. Yo creo que despreocuparnos por el servicio cristiano es un error. Y en este tiempo de pandemia, el hecho de que los templos estén cerrados no significa que la iglesia esté cerrada y por lo tanto no tenemos de dónde servir. No, tenemos posibilidades de servir. Y yo creo que podemos servir de muchas maneras, mi pastor. Así es. Porque como dijera alguien, el que no sirve, pues no sirve. Sencillamente no sirve. Pero hay un cuarto peligro que puede llevar a una iglesia, a nosotros, si no nos cuidamos, a la indiferencia, y es entender que hay dos mundos separados. Y cuando digo entender que hay dos mundos separados, estoy diciendo que hay personas que así entienden la vida, que así la ven, que así la creen. Me explico. Son esos cristianos que tienen esa actitud de, pastor, esta es mi vida privada. En mi vida privada usted, por favor, no se meta. Porque están creyendo que como que tenemos en nuestra vida departamentos o fragmentaciones y que entonces como en el celular un día estamos en modo avión y otro día en modo normal. Algunos están en modo iglesia. Ah, no, estoy en modo iglesia los miércoles de 6 a 7 y media, 8, pero después estoy en modo como yo quiera. Por eso yo me tomo mis cervezas, yo hago esto, yo hago aquello. Y es terrible. Eso es una iglesia tibia. Y tenemos que orar al Señor para que el Señor durante este tiempo, a través de estos programas, de estas dinámicas de palabra, de oración, haga que su iglesia hierva, entre en calor, en el fuego del Espíritu, porque si no vamos a tener problemas. Pero ¿qué otro peligro hay, Giovanni, que nos puede llevar a la indiferencia? Pues mi pastor, mira, todo esto sumándolo llevó a la iglesia de la Odisea a ser una iglesia que no tenía espíritu misionero. Esta iglesia fue formada y fundada por un discípulo de Pablo, un misionero nato que había enviado a otro misionero. Pero esta iglesia desinteresadísima en las misiones. La misión de la iglesia, la razón de ser por la cual nosotros hemos sido salvos es ir y llevar el mensaje del evangelio. Y una iglesia indiferente, la que vomita a Jesús de su boca, es aquella que dice, no me importan las misiones. Sí, por ahí he escuchado que la iglesia de la Gran Comisión manda unos misioneros, pero eso no es lo mío. ¿Cómo que no es lo mío? Cuando un cristiano piensa que las misiones no son lo suyo, es ese cristiano tibio, ese cristiano que Dios dice, es que no le veo nada bueno. Por eso, mi pastor, yo quisiera aprovechar este momento para que la iglesia se motive, porque tenemos en estos días, el 30 de julio, el 2 de agosto, la convención misionera, porque la Gran Comisión es una iglesia misionera. Aquí tengo detrás mío nuestro lema de este año, discípulos que hacen discípulos. Y quiero motivar a la iglesia, todas las sedes, para que se conecten a la convención misionera, julio 30 al 2 de agosto. Y mi pastor, aquí yo le digo algo muy personal. Nosotros, aquí con los de la Escuela de Plantadores, nos inscribimos a la Escuela Especializada de Misión. Y para mí fue muy triste que de todas las sedes, de las demás sedes de la Gran Comisión, solamente habían 2 hermanos tomando la Escuela Especializada de Misión. Mis amados, tenemos que despertar y entender que si nosotros no hacemos discípulos,
Si nosotros no hacemos misiones, estamos en nada. Porque recuerde que los hábitos básicos de un discípulo es orar, dar e ir a hacer misiones. Así que ánimo, iglesia, no seamos tibios, hagamos misiones. Y recuerde que hacemos misiones con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. Y además la iglesia que envía. Y nosotros somos una iglesia que vamos a levantar Amén. 100 congregaciones. Amén. Y vamos a seguir enviando misioneros dentro de nuestra cultura en Colombia, pero también fuera, en el exterior. Así es, Giovanni, así es. La iglesia tiene que ser misionera. Y usted que está escuchando este mensaje, no se limite al concepto de misiones, de creer que misiones es agarrar un avión e irnos para allá. Eso es misiones, sí, amén, pero usted tiene que ser misionero ahí en su empresa, en el lugar donde Dios lo ha colocado. Tenemos que hacer misiones aquí y allá hasta que Cristo venga. Jesús cuando quiere salvar a alguien, lo primero que le dice es, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la primera etapa, pero muchos se quedan ahí, como los de la Odisea ahí, apapachados, y si no los consienten, entonces me voy para la otra iglesia, me voy para aquella, me voy para esta. Mire, qué inmadurez de las personas. Jesús dice, vengan los que están trabajados y cargados, pero luego les dice, vayan y hagan discípulos. Es un movimiento doble. Vengan y vayan. Vengan y vayan. Vamos a un tercer punto. Y es que, curiosamente, a pesar de que la iglesia de la Odisea no tiene nada bueno, el Señor le hace promesas. A pesar de su indecisión, a pesar de su indiferencia, a pesar de que está apegada a las cosas materiales, que solo le preocupa la teología de la prosperidad, el Señor le hace promesas. Vamos al tercer punto y es precisamente eso, el proveedor divino. Cristo, el Señor de la iglesia, el proveedor. ¿Qué tal, Giovanni, si hacemos una pregunta? ¿Qué pregunta se le ocurre para que la gente siga interactuando en el chat con nosotros? Bueno, en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, mi pastor, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Yo le preguntaría a los que se están conectando con nosotros, a los que están en los chats, ¿usted qué haría con Jesús? ¿Lo dejaría entrar o no? Responda sencillamente, con un like así, si dejas entrar a Jesús. Responda ahí en el chat. Porque mi paz, para mí es muy conmovedora esta escena de Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es increíble, esta iglesia dejó por fuera a Jesús. Lo sacaron del templo, lo sacaron de las casas, lo sacaron de su familia. Y yo pienso en esa escena de Jesús en la noche, queriendo entrar a la iglesia y golpeando. Iglesia de la Odisea, déjenme entrar. Mi paz, y cuando yo pienso en esta escena que me da como no sé, una sensación horrible, yo siento a Jesús en este tiempo igual. Jesús golpeando las puertas de nuestros hogares. Buenas. ¿Será que sí tendrán tiempo para hacer tiempo con Dios? ¿Será que la iglesia sí tendrá tiempo para conectarse a las transmisiones? ¿Será, iglesia, que tienes tiempo para que oremos? Iglesia, ¿será que tienes tiempo para que charlemos un ratico? Mi paz, si la gente antes decía, ay, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para meditar la Biblia, y ahora que está en la casa tampoco ora, tampoco lee la Biblia, entonces el problema no era de tiempo. Así que esta es una escena triste, esta es una escena conmovedora, esta es una escena donde Jesús todavía sigue tocando a la puerta y diciéndole a la gente, ¿puedo entrar a su hogar?
Porque es que Jesús no está golpeando la puerta de un templo, no. Él está golpeando a la puerta de nuestras vidas, a la puerta de nuestros corazones, diciéndonos, ¿será que en este hogar habrá tiempo para mí? No sé qué siente usted, pastor, cuando lee. ¿Qué siente usted cuando lee Apocalipsis 3:20? Pues a mí me conmueve el corazón, porque imagínese el precio tan alto que pagó Jesús por la iglesia. Pedro dice en sus cartas que Él nos compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Y es triste que no lo deje la iglesia entrar. Es triste. Pienso que muchos predicadores, con el respeto de ellos, han usado mal este texto. Yo he oído evangelistas diciendo, y el Señor te dice, mi amigo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, oye mi voz y abre la puerta. Esta no es una palabra para un no cristiano. Es para la iglesia que lo dejó afuera. ¡Ojo, iglesia! No sea que durante este tiempo de pandemia, donde estamos tan preocupados por el aislamiento social, y llega un amigo y le decimos, qué pena, usted no entra porque no sabemos si usted tiene el COVID, y hasta llegan familiares y entendemos y aplaudimos eso, está bien, hay que hacerlo para evitar contagiarnos. Pero lo triste es que en ese afán nos cometamos el error de dejar a Jesús afuera, de dejarlo ahí esperando. Pero hay algo más que el Señor promete en este texto, porque si lo volvemos a ver, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que el Señor promete aquí es una cena. Y la cena en toda la Biblia, pero de manera más particular en el Nuevo Testamento, la cena es símbolo de amistad y de comunión. Recordemos a esos dos caminantes que van tristes de Jerusalén a Emaús, deprimidos. Pero Jesús, cuando llega allí, dice Lucas que hizo como que iba más lejos. Y aquí vemos un texto lo contrario, porque los dos de Emaús no necesitaron que Jesús les golpeara a ellos. Tomaron la iniciativa y que le dijeron, Señor, quédate, ven. No, ven, quédate con nosotros. Eso es lo más hermoso que podemos hacer. Si reconocemos al Señor, si como iglesia realmente le amamos, en nuestra casa tiene que haber un lugar, y yo diría el mejor lugar para compartir amistad, para compartir comunión, para tener una cena continua y permanente con el Señor. ¿Y hay algo más que promete este texto, Giovanni? ¿Ves algo más? Sí, mi pastor. O sea, además de eso tan hermoso, porque Jesús queriendo entrar para cenar, queriendo cenar con una iglesia tan dura, tan cruel, tan indiferente, ¿cómo no amarlo a Él? ¿Cómo no amar a Jesús? Da una promesa también preciosa. Ya llegando al penúltimo versículo de este texto, dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Qué versículo tan tremendo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo. Oiga, qué cosa tan hermosa. Mire, mi paz, esta iglesia de la Odisea quería los tronos terrenales. Quería reinar en el mundo terrenal. Y cuando yo pienso en la iglesia general, en estos tiempos de este siglo, esta iglesia del siglo XXI, es una iglesia que quiere gobernar la tierra. Es una iglesia que hasta gobierna sobre Dios. Le dice a Dios decretos, te ordeno, declaro, confieso. Y es el ser humano en el centro, Dios girando alrededor, supliendo para nuestras necesidades,
y convertimos a Dios en el mensajero nuestro, dejando todo patas arriba. Y esta iglesia de la Odisea, con el afán de gobernar, se parece mucho a la iglesia de hoy, que queremos de alguna manera montar un político en el poder, así no tenga principios, pero que tenga buena charla y allá lo montamos. No, es que yo tengo que ser el super mega requete empresario. Ay, Dios mío. Jesús dice que sí hay promesas de reino, pero no para este tiempo, sino para la eternidad. Y yo quiero decirle a la iglesia, mis amados, no se afanen por el materialismo, no se afanen por las posesiones, no se afanen por ocupar un puesto, un lugar. Afánense por tener una relación de cena, de comida, de cercanía con Jesús, porque ya luego vendrá el tiempo para gobernar. Mis amados, qué promesa tan hermosa, porque la verdad, yo cogería a la iglesia de la Odisea y le daría unos pellizcos, unos coscorrones y para afuera. Pero Jesús dice, tengo una promesa para ti. ¿Quieres gobernar? Lo vas a hacer. Pero no es ahora, no es en tu tiempo, será en mi tiempo. Así que hoy quiero motivar a la iglesia para que en este tiempo de aislamiento social no nos enfoquemos a hacer tesoros en el mundo, no nos enfoquemos a creer que la vida en esta tierra es eterna. Enfoquémonos en prepararnos para la eternidad. Así que está la puerta, está la cena y está el trono. Qué lindo, qué linda promesa la que hace el Señor indudablemente a esta iglesia. Realmente yo creo que si de mí dependiera con esta iglesia, yo no la permito abrir por nada del mundo. Así sigan todos los protocolos de bioseguridad. No la abren, porque es una iglesia que no trae bendición. Pero Jesús es distinto. Jesús es el Señor por eso. Y quiero ir terminando mencionando a un famoso pintor llamado Holman Hunt. Es un famoso pintor aclamado por el cuadro La luz del mundo. Y este cuadro es famoso porque presenta a Jesús tocando a la puerta del corazón humano. Cuando alguien vio este cuadro, le dijo al pintor que había olvidado la cerradura. Le dijo, mire qué torpe, se le olvidó pintar la cerradura. Y este hombre, Holman, respondió que no había cerradura, porque el corazón solamente se abre desde adentro. Escúchame, iglesia. El corazón solamente se abre desde adentro. El Señor tiene todo el poder, toda la autoridad, y podría decirle una expresión un poco grotesca, pero Él podría agarrar esa puerta a patadas y entra porque entra, pero no lo hará. Él podría entrar a tu vida, a tu casa hoy, a las malas, pero no lo hará. Es una puerta que se abre desde adentro. Él va a seguir ahí tocando a la puerta de esa familia allá en los llanos orientales, en Boyacá, en España, en Chile, allá en Australia, tocando la puerta. Déjeme entrar. Tiene todo el poder, pero nunca la va a forzar. Tú tienes que abrirla, y tienes que abrirla desde adentro. Amada iglesia, ojo con la indiferencia. Vengamos hoy ante el Señor. Rompamos con esa indiferencia. Arrepintámonos, convirtámonos. Dejemos de creer que la prosperidad y el bienestar y la salud lo son todo. No. Rompamos con esa indiferencia. Y hoy, espero que usted haya colocado un emoticón así diciendo, sí, hoy Jesús entra a mi casa. Abre la puerta de tu corazón. Déjalo entrar para que todos los días cenes con Él y Él contigo.
para que todos los días tengas tiempo con Dios, no solamente el viernes que hacemos la transmisión, no. Algunos me han dicho, pastor, hay otras iglesias que lo hacen lunes, martes, miércoles. Son otras iglesias, nosotros no. Queremos formar cristianos maduros a nuestro criterio y eso es algo muy personal, usted y el Señor. Y quiero terminar con una frase de cierre que quede en el corazón de cada uno de ustedes. Quiero que la coloquen en la pantalla y todos vamos a tratar de guardarla en nuestro corazón. Vamos a tratar de reaccionar en el chat frente a esto. Puede ser copiándola, pegándola, se la vamos a enviar a alguien, no a un inconverso, a un cristiano, porque esta es la verdad de cierre. La iglesia que vence la indiferencia con el poder de Dios hará la diferencia. La iglesia que vence la indiferencia con el poder de Dios hará la indiferencia. Y aplícalo a ti como creyente, como cristiano. El cristiano que vence la indiferencia, con Dios hará la diferencia. Tienes que ser la diferencia en tu familia, en tu comunidad, donde Dios te haya colocado. Pastor Giovanni, si hay alguna palabra más y cerramos este tiempo con oración para que Dios guarde nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia de ser vomitados por Dios. No, mi pastor, yo estoy compungido con esta palabra porque yo no quiero ser vomitado, quiero cenar con Jesús. Oremos todos al Señor, allí donde usted se encuentre, incline su rostro y si puede cerrar sus ojos, hágalo. Examine su corazón. ¿En qué área puedes estar mostrando, evidenciando que eres indiferente? Eres indiferente a Jesús. Eres indiferente ante el dolor de tu prójimo. Eres indiferente al servicio en la iglesia. Eres indiferente a las misiones. Allí donde tú estás, si descubres que hay algún área de tu vida en la que estás siendo indiferente, dile a Jesús, perdóname, Señor. Yo no quiero que me vomites. Yo no quiero que me rechaces. Quiero cenar contigo. Dile al Señor, abro mi corazón a ti. Padre, en esta noche quiero orar por tu iglesia, la Gran Comisión, en sus diferentes sedes, en Cundinamarca, Boyacá, en el Meta, Dios, en los países donde estamos. Padre, guárdanos de ser una iglesia como la Odisea, que tenga recursos económicos, que sea una iglesia, Dios, consentida, que se cree que la iglesia es un club social, Señor. No queremos ser esa iglesia. Señor, en estos tiempos, que la Gran Comisión sea una iglesia de gente trabajadora, de gente que sirve, que se esfuerza, que predica la palabra, que sirve a su prójimo. Señor, que saca de su mercado para proveer al necesitado, que tiene tiempo para ti, que ora, que escucha a Dios, porque tú dices, estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, Señor, que todos los días esta iglesia escuche tu voz. Señor, haya o no haya transmisión, esté o no esté el pastor, que todos los días como cristianos maduros seamos hombres y mujeres que oremos, que escuchemos tu voz, que compartamos el evangelio, Señor. Padre, que se repitan las escenas que hoy vimos en España de gente reuniéndose en un apartamento para escuchar tu palabra, de gente que va, Señor, que se esfuerza, que camina, que paga un transporte para ir y predicar el evangelio de Jesucristo. Señor, perdónanos en lo que hayamos sido indiferentes. Señor, perdónanos en esa área donde te hemos dado la espalda y hemos sido cristianos tibios. Señor, perdónanos, pero hoy nos comprometemos. Comprométase, hermano, en algo.
en lo que el Espíritu Santo le haya hablado, comprométase en algo. ¿En qué se compromete usted con Dios? Padre, que estas oraciones que se están elevando en este momento sean un olor fragante a ti. Escucha el compromiso de tus hijos. Escucha ese clamor. Espíritu Santo, te pido, para que allí donde ellos están, tú ministres y les dé las fuerzas para cumplir. Que seamos una iglesia, Dios, amada y no desechada. Bendigo cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor. Padre, y en esta semana muéstranos oportunidades de servicio, danos oportunidades para compartir el Evangelio, danos oportunidades para amar a este mundo, Dios. Así es. Ayúdanos, por favor, Padre, es nuestra oración en esta noche. Señor, oro por la Iglesia de la Gran Comisión, por los amigos que hoy nos acompañan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Giovanni, gracias por este tiempo, por sus aportes, por su fidelidad allí en el Valle de Tensa. Le valoramos mucho. Usted es un hijo de la casa. Usted, al igual que otros que conozco, ya forman parte del inventario de nuestra iglesia, y lo digo en el mejor sentido. Es parte de nosotros, de nuestra historia, y le amamos con todo el corazón. Gracias, Giovanni. ¿Alguna palabra para despedirse? No, mi paz, Dios lo bendiga, y quiero decirle a la iglesia, cada transmisión que se hace, cada esfuerzo que hace la iglesia, valórelo. No se imaginan cuántas horas de trabajo hay para que salga la emisión de 1 hora, de 2 horas. Valora el trabajo, no solamente que hacen los pastores de las sedes, aquel que lo llama, aquel que por WhatsApp le está respondiendo casi de inmediato, sino también valore a aquellos que están sirviendo para que nosotros los pastores podamos, por medio de las redes sociales, compartir el Evangelio. Iglesia, no seas una iglesia tibia, sea una iglesia caliente, apasionada, sirviendo al Señor. Mi paz, Dios me lo bendiga y gracias por esta oportunidad. Amén. Gracias. Bendiciones. Y hablando de eso, les quiero invitar a un evento. No es un evento, digámoslo así, propio de la Gran Comisión, pero por la gracia de Dios he sido invitado por Durano Latino. Es un movimiento mundial que enfatiza la importancia del tiempo con Dios. Y este viernes voy a ser el conferencista de la introducción al libro de Romanos. Podría uno decir carta, y es carta de Romanos, pero realmente es el libro de Romanos. Hay un link. Los pastores lo van a compartir por los WhatsApp. Si alguien lo puede compartir ahí por el Facebook, por el YouTube, le agradecemos. Para que usted se conecte este viernes de 10 a 12, porque es el libro que vamos a estudiar en el tiempo con Dios. Romanos. Es un libro que transforma las vidas, las personas. Es un libro que a muchos los asusta porque pareciera ser muy teológico, pero es un libro muy pastoral, muy práctico. Acompáñeme. No cuesta nada para usted, a otros nos cuesta mucho, pero a usted no le cuesta, y aprovéchelo. Y como hoy terminamos las iglesias del Apocalipsis, vamos a arrancar una nueva serie. Y lo que el Espíritu me impulsa que hagamos como ministerio es a que aprendamos la ley moral de Dios. Durante los próximos 10 miércoles por lo menos, vamos a estudiar los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y quiero animarle a que esté ahí, no solo usted con sus hijos, allí sea un niño pequeño, que se conecte. Porque es lo que dice Deuteronomio. Y estas palabras que te mando, el decálogo, estarán sobre tu corazón. Las escribirás aquí, las repetirás en la mañana. Es lo que tenemos que hacer, así que vamos a tener un estudio sobre los 10 mandamientos. Cada miércoles un mandamiento, y será algo muy especial. Ya estoy estudiando, leyendo, investigando, así que no se lo pierda y pase la voz. Gracias a ustedes que ofrendan, que diezman, que son fieles con sus aportes para este ministerio. Muchas gracias. Síganlo haciendo, por favor. La misión no para.
Tenemos que seguir apoyando a nuestros misioneros. Tenemos que seguir apoyando las sedes de nuestras iglesias. Tenemos que avanzar. Tenemos que ahora invertir en la tecnología para que esto cada día sea mejor. Esta iglesia virtual la vamos a dar posicionamiento y calidad. Así que gracias a usted que diezma y que ofrenda. Permítame orar por usted y permítame terminar este tiempo bendiciendo su vida. Padre, gracias por la gran comisión. Gracias por cada hermano, por cada familia que se ha colocado la camiseta y que dicen, yo soy la gran comisión. Y que están orando y que están conectados con grupos, que están avanzando en escuelas, que están en el seminario bíblico, que están sirviendo. Señor, bendícelos de manera especial. Bendice a los que diezman, los que ofrendan, los que dan para misiones, los que aportan para la comida de otros. Señor, bendícelos. Reprende al devorador como lo has prometido. Aleja de tu pueblo la ruina, la miseria, la escasez, y abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Señor, abre puertas de empleo para el que no tiene. Bendice esos proyectos de emprendimiento, los que están vendiendo arepa, los que están vendiendo yogur, los que están fabricando algún elemento, algún producto. Bendice todo emprendimiento, Señor, conforme a tu plan y a tu propósito. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con alegría decimos amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.